Muy buenos días para todos. En primer lugar quisiera pedirles disculpas por estar publicando con tan poca frecuencia, pero como ustedes seguramente lo han sabido en los medios de comunicación, mi país, Colombia, se encuentra por estos días atravesando una situación de orden público bastante delicada y eso ha hecho que pues la rutina de muchas personas se altere, cambie y a ello obedece que en los últimos días no se haya podido publicar con la frecuencia que quisiéramos el contenido en este canal. Entonces quisiera por un lado pedirles disculpas y por otro pedirles que en su caridad eleven una oración por mi país que atraviesa en este momento eh, por unas dificultades bastante complejas. Continuando entonces con lo que hemos venido diciendo acerca de los universales, les presento un cuadro que creo que es bastante útil para tener una visión panorámica de las principales posturas que ha habido a lo largo de la historia acerca del problema de los universales. Este cuadrito no lo elaboré yo mismo, este cuadrito lo elaboró nuestro querido padre Calderón y forma parte de uno de sus cursos de lógica. Está en el material que él utiliza para sus propias clases. Arriba, donde ustedes pueden ver la primera fila, verán el planteo de la cuestión. Dice el padre, si las ideas son universales, como ya lo vimos, nuestros conceptos tienen esa característica de ser universales y las cosas existen particulares, es decir, todo lo que está a nuestro alrededor es evidentemente una realidad singular concreta. ¿Cómo puede ser entonces verdadero el conocimiento de las cosas mediante esos conceptos, mediante esas ideas universales? Si son dos cosas tan distintas, algo singular y algo universal, son dos cosas tan diferentes, entonces ¿cómo puede ser que esos conceptos universales nos permitan verdaderamente conocer las cosas singulares? Piensen ustedes que sería algo así como si estuviéramos tratando de conocer lo azul mediante lo verde. La comparación es un poquito descabellada, pero creo que ayuda a ver lo que estamos diciendo. Son dos cosas de realidad diferente. Lo universal por un lado, el concepto que está en nuestra inteligencia, y por otro lado los singulares, las realidades concretas, particulares que vemos a nuestro alrededor. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo entonces puede ser verdadero ese conocimiento que nos dan los conceptos? En la segunda fila ven ustedes clasificadas en 3 columnas las soluciones que se han propuesto a este problema que dice arriba el padre Calderón es el problema más grave y el primero de la filosofía, el problema de la naturaleza del universal. Entonces, en 3 columnas nos presenta aquí el padre un panorama de las 3 grandes respuestas que se ha dado a este problema. Por un lado tenemos el nominalismo, que es la postura dominante hoy en día. ¿Qué dice el nominalismo? El nominalismo dice que el universal, ese concepto que tenemos en la inteligencia, realmente es un nombre, o a lo más la idea que tenemos de las cosas, pero que no tiene ningún fundamento en lo real, sino que es algo particular. Las esencias o las naturalezas, eso que llamamos esencia de las cosas, las formalidades, las naturalezas, para el nominalismo no existen. De hecho, algunos autores nominalistas llegan al extremo de decir que los conceptos son simplemente flatus vocis, en latín, es decir, golpes de aire, golpes de viento, el aire que expulsamos a través de la boca cuando decimos, por ejemplo, la palabra hombre, pero que no se puede hablar de que exista la esencia hombre
participada por cada uno de los individuos que pertenecen a esa especie, sino que simplemente es un nombre, una voz, algo que decimos con cierta cantidad de aire cada vez que abrimos la boca. Es una posición, una postura, como ustedes pueden ver, realmente extrema. En la tercera fila dice el padre: destruye el conocimiento intelectual y destruye la ciencia. Claro, por supuesto, porque si las cosas que hay a mi alrededor son todas singulares y concretas, y resulta que no no existe esa abstracción que me permite tomar a partir de lo singular concreto, aquel valor común, aquella formalidad común, aquella esencia común, aquella naturaleza que me permite conocer conceptualmente lo común, lo esencial de las cosas, como lo hemos venido hablando, pues entonces el conocimiento queda destruido, el conocimiento intelectual y la posibilidad misma de la ciencia. ¿Cómo conocemos entonces? Quedaría todo reducido únicamente al contacto de los sentidos, al conocimiento sensible, inmediato de las cosas, sin poder elaborar a partir de ese conocimiento una comprensión intelectual. Antiguos, en la antigüedad griega, los sofistas y los escépticos promovían este nominalismo. Entre los autores modernos se cataloga en primer lugar a Guillermo de Ockham, por supuesto, el iniciador prácticamente, o por lo menos uno de los más famosos. Vivió unos años después de Santo Tomás de Aquino y murió en el año 1349 o 1350, en la época de la Gran Peste Negra Europea. Este autor es considerado por muchos el más famoso nominalista de todos los tiempos. Pero luego ha habido otros a lo largo de la historia: Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, David Hume, Stuart Mill, Spencer y los modernistas en el ámbito más religioso. En la segunda columna nos presenta el padre Calderón la solución de los realistas absolutos. Entonces se llama realismo absoluto. ¿Qué dicen ellos sobre el universal? Pues dicen que el universal existe así, tal cual. Constituye la realidad de las cosas. Lo que verdaderamente existe son las ideas universales. Incluso Platón, uno de los más famosos representantes de esta postura, llegaba al extremo de decir que la realidad sensible era de cierta manera ilusoria y que la verdadera realidad se encontraba en un mundo más allá, en el topos Uranus, el universo de las ideas, donde, según Platón, todas las cosas existían allá, pero a la manera de una idea, de un concepto universal. Entonces, en ese topos Uranus, en ese universo de los conceptos, existía el hombre, pero no este o aquel, sino el hombre en universal, el concepto de hombre en universal y el concepto de animal y el de caballo, pero no este animal o este caballo que yo veo aquí con mis ojos, sino los conceptos, las realidades universales. Ese era el universo de las ideas, y esas cosas sensibles que vemos a diario simplemente eran una pálida sombra disminuida en su realidad de aquella verdadera realidad que existía en este mundo. Entonces, realismo absoluto o realismo exagerado lo llaman algunos, porque dice que ese universal, ese concepto universal que hemos visto que nuestra inteligencia abstrae de los datos de los sentidos al tomar lo esencial de las cosas, ese universal, dicen estos señores, que existe realmente en un mundo aparte, tiene su propio mundo, es tan real que tiene su propio mundo. Para ellos, lo particular, sensible, no es propiamente real. Las esencias o las naturalezas existen, son la verdadera realidad y existen separadas de las cosas, incluso en su propio universo. Según esto, entonces, el conocimiento sensible es ilusión. Vemos cómo aquí nos vamos al otro extremo si lo comparamos con el nominalismo. El nominalismo destruye el conocimiento intelectual, la ciencia conceptual. El realismo absoluto más bien tiende a lo contrario, a poner en duda el conocimiento que adquirimos por medio de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos nos dan a conocer cosas que son sensibles, corpóreas, individuales, singulares, concretas. Y para el realismo absoluto, la verdadera realidad son los conceptos
universales, que son eternos, indestructibles. Algunos representantes de esta postura, pues en la antigüedad, Parménides y Platón, y entre los modernos, los filósofos Spinoza y Hegel. El idealismo es un realismo exagerado, dice el padre Calderón. Y finalmente, en la tercera columna nos presenta el padre Calderón la postura que se ha llamado realismo moderado. El universal, el concepto universal como tal, en ese estado de universalidad, como ya lo explicamos varias veces, lo llamamos universal porque lo abstraemos de los singulares. Entonces, nuestra inteligencia como que libera a ese concepto de todas las condiciones singulares de los individuos de los cuales lo tomamos, y entonces lo resultante es lo esencial, el concepto esencial que puede ser aplicado entonces a todos los singulares de donde lo hemos abstraído. Pero entonces el realismo moderado lo que nos viene a decir es que ese universal, así, en ese estado de separación de los individuos concretos, no existe en las cosas, en la realidad, ni en un universo aparte, como decían los realistas absolutos, sino que existe únicamente en nuestra inteligencia, que lo abstrae, que lo toma de la experiencia singular. Claro, tiene entonces ese fundamento en la realidad. Las esencias existen de modo particular en las cosas y de modo universal en el espíritu. La consecuencia es entonces que el espíritu, la inteligencia, conoce las cosas mediante la abstracción, de la cual ya hablamos. Esa operación es importantísima y conviene que ustedes profundicen lo más posible en ella, porque ahí está el núcleo de la teoría del conocimiento de Santo Tomás de Aquino, la abstracción, porque es la abstracción la que nos permite comprender la importancia, por un lado, de lo singular, de la experiencia concreta, y por otro lado, nos explica de dónde viene ese conocimiento universal conceptual que manejamos. Representantes de esta tendencia, pues en la antigüedad Aristóteles, y en la Edad Media Santo Tomás, que permanece en sus discípulos. Entonces, fíjense ustedes cómo este realismo moderado de Aristóteles y de Santo Tomás se ubica como en una especie de punto medio entre los extremos del nominalismo y del realismo absoluto. En contra del nominalismo, que decía que el universal no existe, es solo un nombre, un golpe de la voz, un poco de viento que expulsamos al abrir la boca y pronunciar una palabra, en contra de ese extremo, el realista moderado dice que el universal efectivamente existe. Pero en contra de los realistas absolutos, que decían que el universal existe incluso en su propio universo y que esta realidad sensible, corpórea que vemos es una ilusión, en contra de ellos, los realistas moderados dicen el universal existe, pero solo en la inteligencia, gracias a la operación abstractiva, gracias a la facultad abstractiva, gracias a la abstracción, que es aquella operación, como ya vimos, que toma de los singulares el predicado esencial. Nos dice en la última fila de la imagen el padre Calderón que el descuido de este problema de los universales le abre el camino a la destrucción radical del conocimiento. Cuando se desconoce o se ignora la abstracción, la ciencia se reduce a una copia infundada de una realidad que permanece impenetrable. De ahí que la solución de este problema de los universales tenga tanta importancia y tanto impacto para todas las áreas de la filosofía. Por eso le estamos dedicando con detenimiento varios videos y los animamos a que busquen información sobre este tema en otras partes, porque realmente es una doctrina muy importante para todas las áreas de la filosofía. Y si se entiende bien, el resto se entiende con mayor facilidad, pero si se entiende mal desde el inicio, pues después se van a entender mal otras muchas cosas a lo largo de toda la filosofía.